Mi nombre es Gina Paola Barón, soy docente del programa de estudios en filosofía de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy te queremos invitar a que hagas parte de nuestra comunidad académica. En este programa podrás desarrollar un pensamiento autónomo que te permite analizar de manera crítica y reflexiva las problemáticas existenciales de cada ser humano y las problemáticas sociales que nos están acaeciendo actualmente. Como profesional podrás desarrollarte en proyectos investigativos de corte social, podrás también ser docentes de espacios formales y no formales, podrás ser consultor de proyectos socioeducativos y también podrás liderar procesos editoriales. Queremos que hagas parte de nuestra familia Uniminuto. Te recuerdo que tenemos inscripciones gratis y el 15% de descuentos para la matrícula de estudiantes nuevos. Un minuto para creer, Uniminuto para crear. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminutoradio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Muy buenos días para todos, bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Le damos una cordial bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de los 14:30 AM o a través de www.uniminutoradio.edu.co. Le damos una bienvenida a todas las personas que nos escuchan también por nuestras redes sociales y obviamente a todo el equipo Marfil, Marginalidad y Filosofía para Niños, un espacio dedicado desde el Departamento de Filosofía a indagar sobre la filosofía, sobre la educación, sobre la infancia, sobre la creatividad y la ciudadanía. Para ellos, un saludo desde acá a los micrófonos del Puente, al profesor Víctor Rojas, al profesor Simón Dumet, a Alejandra, que hoy no nos puede acompañar, y en esos escenarios, pues obviamente a todas las personas que están vinculadas a este proyecto. De igual manera, saludamos a Evelyn, que hoy nos acompaña tras micrófonos, acá nuestra Control Master, como siempre, que nos colabora. Y hoy, digámoslo así, un programa que ya veníamos hablando un poco de él, ya teníamos algunas luces, también con unos invitados bastante importantes, y hoy ya llegamos como al punto central de esta entrevista. Dos invitados muy especiales, la primera de ellas, Merceditas Beltrán, una amiga de la casa, ya había estado acá en los micrófonos del Puente unos días anteriores, y la saludamos de nuevo. Merceditas Beltrán, muy buenos días, bienvenida al Puente y qué placer compartir de nuevo los micrófonos contigo. Hola Alejito, muchísimas gracias por esta nueva invitación, porque como dices, ya nos habían hecho una anteriormente. Un saludo pues muy especial para ti, para Evelyn, para el equipo de Marfil, Víctor y Simón. Pues claro, me place mucho estar transitando otra vez por este puente. Muchas gracias. Qué maravilla, Merceditas, tenerte acá de nuevo, dialogando, charlando, transitando por el puente. Y nuestro segundo invitado, también parte de esta idea que nos plantea la profe Merceditas el día de hoy, es Pablo Camilo Escobar. Pablo, muy buenos días, bienvenido a los micrófonos del Puente y un placer también tenerte acá transitando con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal, Alejandro? Un placer, la verdad, estar acá acompañando. Gracias por la invitación. La verdad que con mucha expectativa de todo el desarrollo de la entrevista, pues como para poder aclarar dudas, compartir, informar, divulgar todo lo que se pueda prestar en el desarrollo de la entrevista. Así que a ti, a todo el equipo que está detrás de todo esto técnico y administrativo, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Así es, Pablo, pues de nuevo una feliz bienvenida para todos y para todas las personas que nos escuchan, y vamos a comenzar nuestro programa. Nosotros siempre nos gusta, cuando estamos en compañía de Alejandra y acá con Evelyn, nos gusta que sean nuestros invitados, que ellos mismos sean los que se presenten, que planteen
nos muestren su pequeña hoja de vida, pero además de eso, que nos cuenten muchas cosas que tal vez acá en la radio no logramos identificar, y por eso estos micrófonos están abiertos para compartir esos espacios y conocer un poquito a nuestros invitados. Quiénes son, qué les gusta hacer, cuáles son sus hobbies y todo esto. Entonces, sin más preámbulos, le damos la palabra de pronto a Merceditas. Merceditas. Bueno, Alejito, muchas gracias. Para quienes no me conocen, soy Merceditas Beltrán Fletcher, soy psicóloga de profesión, especialista en farmacodependencia y tengo una maestría en estudios sociales. Llevo más de 20 años trabajando en proyectos de atención psicológica, de intervención social y educativa, y también como maestra e investigadora universitaria. Y pues en el momento me desempeño como subdirectora del proyecto de Agencia Ciudadana, que lo vamos a conocer en este escenario el día de hoy. Me gusta muchísimo el trabajo con el que me gusta leer de filosofía, y me gusta la música salsa y bailarla. Alejo lo sabe. Esas son como las cosas que más me gustan. Disfruto mucho de mi familia y de los niños. Aunque no tengo hijos, me va muy bien, tengo mucho feeling con los niños. Lo disfruto, me gusta compartir con niños. Esa soy yo. Listo, Merceditas, muy amable por compartir eso que nos contabas. Efectivamente, una excelente bailarina de salsa, indiscutiblemente. Pablo, seguimos con Pablo. Pablo, ¿quién es Pablo? ¿Qué le gusta hacer a Pablo? ¿Cuáles son sus hobbies? Cuéntanos un poco a las personas que nos están escuchando acá en el puente, ¿quién es Pablo? Bueno, así una presentación así de pronto en lo profesional. Bueno, nada, yo soy neuropsicólogo clínico. Estudié acá allá en Bogotá y después vine acá a la Argentina después de unos 6 años más o menos de oficio en los que estuve precisamente con Merceditas trabajando en la cárcel de menores en la Escuela de Trabajo El Redentor. De ahí nos conocemos, precisamente de ahí sale todo el vínculo profesional que mantenemos también en ese momento y personal también, como amigos que somos. Yo actualmente hace 11 años estoy viviendo en Buenos Aires, en Argentina, en donde me desempeño soy coordinador de un dispositivo ambulatorio de consumos problemáticos y conductas suicidas. También trabajo pues precisamente en proyectos como Agencia Ciudadana, en divulgación científica. También pertenezco a una red de especialistas en emergentología, es decir, profesionales especialistas en psicología de la emergencia, medicina de la emergencia y todo lo que tiene que ver con catástrofes, accidentes y bueno, ahorita, como ya saben, muy abocados a todo lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria y toda la emergencia en salud mental que se ha generado. Bueno, me especializo en neuropsicofarmacología y adicciones y un magíster en neuropsicología. ¿Qué me gusta hacer a mí? Y en este momento vieron que toca estar retomando un poco, se puede decir, con esta nueva realidad. De alguna manera, me encanta tocar guitarra, la estuve dejando durante un tiempo. Me gusta el rock, el metal, sobre todo pesado. Vengo más o menos de esas épocas de los 90 del grunge. Me encanta bailar salsa también, calculo que como todo hombre bogotano de alguna manera, hombre colombiano sabe alguito o merengue o salsa, digamos, toda fiesta de rock termina bailando merengue, salsa o vallenato inexorablemente después de pasadas horas, entonces es algo que también me gusta hacer. Y de resto nada, me gusta también los videojuegos, investigar con respecto a tecnología. Me gusta leer sobre todo lo que tiene que ver el tema de investigación de la neuro. Eso es más que todo lo que hago, salir a caminar, ahora montar en bicicleta, hacer MMA, en este momento que es de pronto a lo que dedico mi tiempo libre. Me gustaría otras cosas además de eso, pero bueno, eso sería un poquito en resumen lo que podría definir qué hago más o menos.
Bueno, muy bien, pues dos personajes que nos encontramos hoy en el puente, con unos perfiles bastante variados y bastante interesantes y que hacen parte de algo que se denomina agencia ciudadana. Ya en programas pasados habíamos hablado un poquito de eso, habíamos entrado por un ladito, por un curso que tenía que ver sobre emociones, ecología de las emociones, y hoy pues ya vamos a hablar directamente sobre agencia ciudadana y para empezar este diálogo tan interesante, vamos directamente precisamente con eso. ¿Qué es agencia ciudadana? ¿A qué hace referencia? Eh, ¿Por qué nace agencia ciudadana? ¿Cuál es la intención? No sé, Merceditas Beltrán, no sé si Pablo nos quiere contar un poco. Okay. Merce es la que es parte, la parte fundadora, sí. Y luego le doy el paso a Pablo. Gracias, Alejito. Pues digamos que la agencia es una idea que constituimos con Giovanni, nuestro director, desde hace unos buenos añitos, que tuvimos la fortuna de encontrarnos en un evento de filosofía práctica a propósito en la Universidad de Barcelona y compartimos la mesa de discusión con temas sociales. Efectivamente, cada uno presentaba pues como sus experiencias asociadas desde un análisis filosófico. Y en ese sentido, pues empezamos a encontrar puntos en común de un deseo también como de incidir un poco en la sociedad a partir de nuestros conocimientos y nuestras experiencias, no solo como docentes universitarios, como investigadores, sino también como promotores de social, interesados en aportarle al cambio y a la transformación, así sea local, ¿sí? De algunas situaciones que siempre se presentan y ocurren por el dinamismo mismo de lo social. Y en ese sentido, entonces, pues, digamos que a partir de ahí empezamos un ejercicio juicioso, riguroso de revisión, ¿no? De discusión también temática en relación con algunos de los tópicos que nosotros trabajamos, hasta que más o menos, participando en varios eventos académicos y tal, donde confluíamos para seguir trabajando y pues digamos que de manera digital, porque pues cada uno está en un país distinto, seguimos afinando la idea hasta que finalmente en el 2015, hacia mayo, logramos pues registrarla como una organización formal aquí en Colombia. Y a partir de ahí lo que hemos empezado a hacer es, pues digamos, que estructurar una red. Nosotros estamos convencidos del trabajo en alianza y el red. Sabemos que no podemos hacer las cosas solos. Entonces, pues empezamos a constituir alianzas con organizaciones de distintos lugares, de España, de México, de Argentina, colombianas también, del Ecuador, bueno, que se dedican a temas que nos interesa trabajar a nosotros, y también a constituir una red de profesionales interesados en aplicar pues este modelo de think tank, que es como un laboratorio de ideas en donde pues cada uno a partir de lo que sabe y de lo que ha aprendido en su experiencia profesional y en la formación que todos y todas tenemos en este escenario, a partir de ello constituir los proyectos. Entonces digamos que esa es como la naturaleza y el origen de la agencia. Muy bien, Merceditas, no sé si Pablo nos quiera complementar algo. Yo lo puedo complementar desde más o menos un poco la participación muy próxima que tengo, ¿no? Yo si bien conozco a Merceditas, ya hice el cálculo hace más o menos unos 16, 15, 16 años, ya hace un montón. Cuando ella me hace la propuesta a mí, me llama mucho la atención todo esto que tiene que ver con el concepto de think tank, de un laboratorio de ideas, ¿sí? Una construcción, esto que habla de una construcción común, ¿no? De un mundo común. La verdad que no solamente el eslogan, sino la participación de ella, la participación de Giovanni, y la idea de hacer divulgación de conocimientos, orientación de proyectos, la idea de
tener grupos específicos de talleres que puedan de alguna manera orientar ciertas áreas específicas a precios moderados, con la intención de distribuir el conocimiento de manera equitativa, al contrario de lo que hacen ciertas élites del conocimiento que nosotros conocemos, que están desde la economía, desde la medicina, pasando hasta la música, siempre se encuentran cierto tipo de élites. Entonces, romper un poco con esa hegemonía de élite de conocimiento y poder transmitir, colaborar desde la humildad y desde el conocimiento propio en esa red y en esa cadena interdisciplinaria, la verdad que me pareció un proyecto sumamente interesante. Entonces yo desde ahí, desde lo que me propone o desde lo que me emociona o desde lo que me interesa, desde esa propuesta lo veo, más que un aporte, es como la situación principal por la cual ingresé este año a Agencia Ciudadana. Muy bien, entonces esos son como las primeras de cambio para conocer un poco de lo que es Agencia Ciudadana, con la participación de ustedes dos, de Giovanni, que es el director que no nos puede acompañar el día de hoy, estamos mirando si se puede conectar, y con una serie de elementos, tanto humanos como de recursos intelectuales, digámoslo así, que nos pueden colaborar un poco para comprender un poco lo que es esto de Agencia Ciudadana. Cómo ya nació, ya nos decía un poco Merceditas, y cuáles son, que sería como la pregunta siguiente, cuáles son esos escenarios, digámoslo así, escenarios de acción de Agencia Ciudadana, en qué espacio se mueve, en qué lugares podemos tener como el enfoque o la ayuda de Agencia Ciudadana. Ok, muchas gracias, Alejito. Pues la idea de la agencia, los escenarios donde nos movemos, antes de hablarles de eso, quería referirme a por qué se llama así, o por qué se llamara de esa manera, y es que creemos y estamos absolutamente convencidos de la capacidad de agencia de las personas, de ayudarlos y de acompañarlos a encontrar esa posibilidad de agencia, que es también la posibilidad de transformar su realidad, la realidad de otros y la de los contextos inmediatos donde ellos y ellas se puedan relacionar. Y ciudadana porque también nos interesa mucho aportar en el trabajo asociado con la garantía de derechos, ¿sí? Con que la gente reconozca los derechos que tiene, que los pueda defender y que pueda también cumplir con sus responsabilidades y compromisos como ciudadano de un territorio en las diferentes áreas de ajuste y de desarrollo del lugar donde vive o donde se desenvuelve. Entonces, en ese sentido, digamos que para nosotros sí es muy importante que eso esté presente y sea vivo en cada uno de nuestros proyectos, ¿sí? Ahora bien, ¿dónde trabajamos y qué trabajamos? Digamos que hemos definido, pues de acuerdo también con nuestras especies, unos tópicos, unas áreas de trabajo que tienen que ver con el género, bueno, con la filosofía misma aplicada, ¿sí? Con la niñez y la infancia y la juventud, la ruralidad y la ciudad, porque digamos que en cada lugar hay condiciones diferentes para los ciudadanos que habitan estos territorios. Tenemos también temas asociados a la construcción de la paz, que ese es un tema transversal en este país y que de hecho fue una como de la columna vertebral de las discusiones que teníamos con nuestro director cuando estábamos conformando la agencia. Tenemos que aportarle a la construcción de la paz en los distintos lugares donde la agencia se mueva. Y pues hay un tema de responsabilidad social empresarial muy importante en el que también nosotros queremos aportar. Y otro, por supuesto, es el tema de la salud y la salud mental, y por eso está el trabajo con las adicciones y el acompañamiento psicológico, tanto individual como grupal, ¿sí? Entonces, los escenarios diversos, pero sobre todo ahora
con el tema de la pandemia, pues lanzamos como una propuesta de trabajo por el COVID, el programa COVID de la agencia, que es todo un escenario de formación en un campus virtual en el que pues ofertamos talleres, charlas, cursos, conferencias, más adelante asociados pues temáticas globales de las que estamos hablando, pero también particulares, de acuerdo con las necesidades, intereses y deseos de las personas que solicitan, digamos, nuestros servicios y quienes también invitamos a participar. Y paralelo a ello, hay dentro de las alianzas que tenemos con algunas organizaciones, hay un programa que vamos a implementar también de apoyo a pequeños empresarios para también hacer un ejercicio de acompañamiento y de formación en el manejo no solo de sus finanzas para que se puedan empoderar, porque digamos que en el marco también de la pandemia hubo muchos negocios chiquitos que se afectaron, ¿cierto? Sino también apoyarles como en todos los temas de organización de empresa, desde el recurso humano, desde la salud mental de sus trabajadores y de sus líderes, el proceso de capacitación y de formación. Entonces también estamos, como dices, como una nueva línea de trabajo empresarial que también la estamos manejando a través de la agencia. Y por otro lado, pues de manera permanente ya abrimos un espacio de grupo de apoyo, que es todos los lunes a las 6:30 de la tarde, que también es virtual, al que se vinculan personas que están en un proceso de acompañamiento psicológico individual, en el que hacemos y que pues cada semana, de acuerdo con las necesidades, iremos trabajando los temas que se requieren. Y que pues el grupo lo irá dirigiendo, liderando pues un terapeuta o un profesional diferente también, dependiendo pues como las mismas necesidades que el mismo grupo nos va mostrando. Entonces es como los hermanos, la atención individual. Eso, muy bien, pues un aspecto muy amplio. Y lo otro... Dinos, Merceditas, continúa, qué pena contigo. No te preocupes. Te iba a decir que la otra área de trabajo pues, es el diseño y ejecución de proyectos, que también surge o surgirá en la medida en que podamos vincularnos con convocatorias para diseñarlos, ejecutarlos, evaluarlos, pues de acuerdo también como a la demanda que haya en el mercado asociado con ello. Y por supuesto, de temas que nosotros podamos manejar. Listo, muy bien, pues como lo veníamos mencionando, es un panorama muy amplio de todo lo que es agencia ciudadana en los diferentes escenarios donde se maneja. En esos escenarios, ¿dónde está Pablo? Cuéntanos, Pablo, un poco cuál es tu rol ahí en agencia ciudadana, qué haces, cómo te desenvuelves. Ok, bueno, dentro de todo el marco amplio que nombra Merceditas, dentro de una gran gama de proyectos en los que se trabajan todo ese tipo de aspectos, yo básicamente trabajo son ciertos tópicos críticos, llamamos aspectos críticos por cierto tipo de clasificación o calificación clínica de atención urgente en salud mental, ¿no? Como habíamos hablado anteriormente, yo me especializo en adicciones tóxicas y no tóxicas y en el trabajo con personas dentro del espectro suicida. Hablamos dentro del espectro suicida, todas las personas que tienen ideación suicida, que tienen autolesiones no suicidas, autolesiones suicidas, intentos suicidas, acompañamiento a familiares sobrevivientes, y también el otro tópico que es algo que también estamos implementando, lo vamos a implementar dentro del proyecto en salud mental, es todo lo que tiene que ver con el acompañamiento del manejo del estrés y trastornos del espectro ansioso, sobre todo en lo que tiene que ver con profesionales de la salud
que tiene que ver con profesionales de la educación y que tiene que ver con población en general. Digamos que lo que yo hago de alguna manera es generar cierto tipo de espacios. Por ejemplo, ya se generó un espacio que fue el espacio de divulgación en consumos problemáticos. ¿Por qué ese espacio es un espacio de divulgación en consumos problemáticos y después se generan otro tipo de talleres? Porque ese espacio de alguna manera lo que quería era poner el foco en cómo cierto tipo de visiones sesgadas, cierto tipo de visiones bastante tendenciosas, bastante malintencionadas, han sacado del foco del consumo de las sustancias, lo han sacado de la salud mental y lo han puesto en la seguridad social, de cómo a partir de fenómenos históricos que se han convertido en fenómenos clínicos y sociales, la visión de la persona que está en consumo de sustancias psicoactivas, más que ser una persona enferma, que es lo que es, por un trastorno por dependencia a una o varias sustancias o por un consumo problemático, es vista como un potencial o una potencial delincuente, como un potencial o una potencial violadora, como un potencial daño que va a terminar deteriorando las bases de la sociedad de alguna manera, de la ciudadanía, y de esa manera entonces, al igual que como lo trabajábamos con Merceditas en algún momento, todos aquellos adolescentes que nosotros trabajamos en la Escuela de Trabajo del Redentor se convertían como en ese tipo de sección no vista en ese punto ciego de la sociedad detrás de un muro de Adriano. Entonces nosotros como de alguna manera queremos exponer cierto tipo de teoría científica bajada a la realidad de las personas, no del común, eso lo determinamos bien, y aquí no hablamos personas del común porque yo soy una persona del común en cuanto a lo que sucede en la ingeniería. A las personas que no tienen ese tipo de conocimiento específico clínico, cómo acompañarles, ayudarles, y a partir de ese tipo de divulgación primera, generar ciertos tipos de talleres de apoyo individual, grupal, y cierto tipo de talleres ya instrucción más específica a personal de salud interviniente en este tipo de temáticas. Eso sería más o menos el marco de lo que yo hago en salud mental en Agencia Ciudadana. Muy bien, Pablo. Recordemos que en este momento pues, nos escuchan diferentes personas en formación, jóvenes, padres de familia, educadores, y tal vez hay algunos conceptos que se nos dan, por lo menos hay unos conceptos muy relacionados que tú mencionabas que por lo menos los tenemos como en el radar, como es cuestiones del estrés, el suicidio, la ansiedad, cosas como por el estilo, pero hay mencionadas cosas como, por ejemplo, adicciones tóxicas y no tóxicas, a qué hacen referencia, por ejemplo, este tipo de adicciones, o esos consumos problemáticos, si se generalizan al consumo de sustancias psicoactivas, o hay otros tipos de consumos. Sí, bueno, mira que eso precisamente forma parte fundamental del proceso de formación o de divulgación que estamos haciendo, porque hay cierto tipo de tipificación o diferenciación. Uno puede tener el consumo nutricional, que es el consumo social, por así decirlo. Se llama nutricional porque es cierto tipo de concepto que habla de que la sustancia psicoactiva de alguna manera hace cierto tipo de apertura a nivel emocional, desinhibitoria, de ese sistema nervioso central, y de alguna manera hace los efectos y contribuye a cierto tipo de unión social o de distensión social. Eso sería el nutricional. Después hablamos del consumo problemático, que son cierto tipo de personas que cumplen cierto tipo de criterios en los cuales su consumo ya empieza a deteriorar cierto tipo de esferas, pero no ha llegado a un consumo compulsivo. Y las adicciones son diferentes a los consumos problemáticos, que serían lo que está directamente relacionado al craving. El craving es la ansiedad o la ansia incesante de consumir, lo que llamamos consumo compulsivo, que eso ya sería causal, por ejemplo, de un dispositivo que ya no sería ambulatorio, sino más bien un hospital de día, específicamente una internación. Eso es lo que hablamos con respecto al consumo de sustancias psicoactivas. Pero ¿qué pasa con ese consumo de sustancias psicoactivas? Que hay cierto tipo de cara hipócrita de la sociedad
que ve el consumo de la marihuana y de la cocaína más problemática que del alcohol y del tabaco, y son el alcohol y el tabaco los precursores del consumo de otro tipo de sustancias, ¿sí? Eso es un fenómeno muy social, que mientras en un almacén o en una tienda te venden cerveza, no te venden porro, ¿cierto? ¿Y eso por qué es? Porque el porro no está publicitado y no pertenece a la maquinaria común y corriente del engranaje empresarial, ¿no? Lo mismo lo que sucede con los cigarrillos y todo ese tipo de cosas. Manejamos también todo lo que tiene que ver con esos porcentajes de consumo o de adicción, que en realidad el consumo de cigarrillo, el consumo de alcohol supera casi por 4, 5, 6 veces los otros tipos de consumo, a no ser que sea el de la heroína, y otro tipo de consumos, por ejemplo, que tienen que ver con compensaciones frente a dejar el cigarrillo, el alcohol, la cocaína, la marihuana, y es el consumo, por ejemplo, de azúcares, de grasas saturadas, porque de eso no se habla, ¿cierto? Como un consumidor deja de consumir cocaína, inmediatamente sube el alcohol, baja el alcohol, sube el cigarrillo, deja el cigarrillo, pero se está consumiendo 7 paquetes de galletas dulces en el día, teniendo en cuenta que hay también toda una máquina empresarial detrás de eso, entendiendo que el azúcar tiene gradientes de adicción iguales al de la heroína, superiores. Es decir, que hay cierto tipo de conciencia social dormida con respecto a la visión del consumo problemático, y lo que quiere es situar en cierto tipo de sector social el consumo. Y es que el sector social en consumo no es el mismo el muchacho que vive en una invasión en Bogotá que se fuma un porro que el señor que está en un condominio tomando whisky y tomando cocaína. ¿Me van a entender? Esa visión social no es la misma. Uno es considerado adicto y el otro no. Tiene que ver con esa segmentación. Lo otro tiene que ver con las no tóxicas y las que hablamos, el consumo problemático, la adicción a los videojuegos, la comida, precisamente adicción a personas, ¿cierto? No sé si ustedes sabían que en Holanda ya hay una clínica de rehabilitación de Candy Crush, que se están haciendo precisamente estudios transversales para incluir dentro del DSM-5, que es el Manual Diagnóstico Internacional de Enfermedades Psiquiátricas y Mentales, para meter la adicción a los videojuegos, porque esto tiene que ver con un circuito de recompensa de dopamina hackeado. Eso lo explicamos también de alguna manera para hacer todo este tipo de divulgación y enseñarle, o más bien que enseñarle a las personas que la verdadera prevención se hace con información. Sí, no con temor, no con miedo, no con diciéndole a los muchachos que no fumen porro, pero que sí tomen alcohol, no con el padre llevándote a un hijo a la consulta diciendo que el pibe o el muchacho se toma, se fuma un porro en el día y él toma todos los días aguardiente, y el que tiene problemas es el muchacho, y no, porque hay gradientes toxicológicos a analizar y de consumos altísimos. Yo creo que todos los que yo viví en Colombia 25 años y yo tengo muy entendido que el acceso de las personas a la salud mental es mínimo porque el psicólogo es el guaro, ¿no? Entonces, básicamente intentamos hacer eso, ¿no? Ese tipo de diferenciación y de divulgación de información científica, social, biopsicosocial, ¿no? Con respecto a estos fenómenos de lo no tóxico y lo tóxico, ¿no? Tóxico entendido con toxicología específica a nivel cerebral y ese tipo de cosas. Muy bien, pues es muy interesante lo que nos plantea Pablo. Es solamente un escenario, lo que es Agencia Ciudadana, pero es un escenario bastante importante para muchas personas que desconocen sobre estos temas, estos caminos que llevan a este tipo de consumos problemáticos, y que efectivamente, como lo dice Pablo, se cierran o hay unas márgenes dentro de las sociedades que están involucradas simplemente, o se ven desde unos anteojos que siempre tildan, por ejemplo, el consumo de ciertas sustancias psicoactivas, y que dejan de lado otro tipo de digámoslo así, de adicciones. Dentro de todo eso que nos están contando Pablo y Merceditas, hay una palabra, bueno, ya nos mencionaban un poquito sobre como varios escenarios, 3 importantes ahí que pueden mencionarse, relacionados con proyectos medioambientales, relacionados también con todo lo que tiene que ver con lo cívico,
tal vez algo que está hoy muy potente en las sociedades, por lo menos en las sociedades latinoamericanas que están cogiendo mucha fuerza, lo de las políticas de género, y efectivamente en un país como el de nosotros, pues lo que ya nos mencionaba Merceditas anteriormente, que es la relación, pues esa problemática de paz y violencia que surge dentro de un contexto tan cercano para nosotros los colombianos. Pero antes de llegar a esos tres escenarios, y a esos escenarios, cuatro escenarios, que nos cuenten un poquito de esos escenarios, nos gustaría saber, con respecto a, aparece una palabra ahí que me pareció supremamente curiosa, una construcción de un mundo común. ¿Qué quiere decir eso, esas palabras para Agencia Ciudadana? Pues hemos escogido esa frase como, digamos, como un eslogan o como el apellido de nuestro nombre, porque hemos entrado en nuestra experiencia como profesionales de las ciencias humanas y sociales y en distintos contextos, porque sabes que estamos en distintas latitudes y trabajamos con varias poblaciones y demás. Digamos que ese mundo común, nuestra casa común, pues es el escenario donde nos tocó vivir, ¿sí? O donde elegimos vivir, de cierta forma. Pero es un tejido que tenemos que realizar en cada momento, en cada instante de nuestra historia social y cultural, pero también nuestra historia personal y como grupos sociales, como organizaciones, como familias, como empresas, como centros educativos, ¿sí? Y son las circunstancias que interpelan esos mundos o ese mundo común. Entonces, en ese sentido, digamos que la construcción constante se refiere a ese trabajo, incluso puede ser a veces poco reconocido, silencioso, de, por un lado, discutir o pensar y pensar críticamente frente a lo que nos pasa, ¿sí? Y actuar frente a esa discusión de las cosas que nos ocurren, nos interpelan en la vida práctica, por un lado. Y por otro, formarnos, como muy bien lo decía Pablo hace un momento, para nosotros es muy importante acogernos al concepto de ciudadanos ilustrados. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas tienen derecho a saber, necesitan saber, merecen saber y capacitarse y tener información justamente acerca de eso, de lo que necesitan, de lo que los cuestiona, de lo que los interpela, libre de juicios, ¿no? Entonces, en ese sentido, los escenarios creados para esa construcción tienen o están transversalizados más bien por esas discusiones sobre el aquí y el ahora en relación con el tiempo histórico en el que se encuentran y las variables que le afectan y que le impactan en ese momento histórico, ¿sí? Entonces, por esa razón, para nosotros es una construcción constante también, porque si no, como think tank, como modelo académico de la herencia británica, y si no está en constante transformación, en diálogo y en confrontación con lo que colectivos con los que nos vinculamos para este proyecto. Es constante, es permanente, porque está asociado también con la dinámica diaria de las poblaciones. Listo, muy bien. Ese es como el planteamiento de ese apellido que tiene Agencia Ciudadana y que lo denominan una construcción de un mundo común y que tiene unos lazos muy fuertes con la idea de ciudadanía, como ya lo mencionaba Merceditas, y con todo este proceso o acompañamiento social que se está presentando y que nos quieren plantear el día de hoy. Vamos finalizando. Recordemos que el tiempo en radio se va volando, ya nos quedan unos minutos y no me quisiera ir sin que nuestros oyentes vieran un poco o escucharan algunas de las experiencias que se tienen
frente a la condición propia de agencia ciudadana y ya en su labor, en su quehacer. Sabemos que hay diferentes, digamos así, servicios que presta agencia ciudadana, diseño y ejecución de proyectos, por ejemplo, diseños de materiales escritos, audiovisuales, por ahí nos están contando, cursos también, asesorías, capacitaciones, talleres, consultorías, y un montón de escenarios que nos permiten acercarnos un poco precisamente a lo que nos decía Merceditas y Pablo desde todos estos escenarios. Yo les mencionaba anteriormente 3 o 4 elementos supremamente interesantes que nos gustaría escuchar un poco cuál ha sido esa experiencia que ha tenido Agencia Ciudadana, si es que la ha tenido en ese momento o si la piensa tener en algunos de estos escenarios, y que nos cuenten un poco, digamos, todo ese proceso que han llevado en 3 escenarios particulares, 3, 4 escenarios particulares que son muy importantes para una sociedad como la de nosotros en este momento. Por ejemplo, lo relacionado con proyectos ambientales, lo relacionado con el, pues, digamos, con el desarrollo del civismo y efectivamente con las políticas de género, y por último, lo de la paz y la violencia. ¿Cómo van esos escenarios de acción de Agencia Ciudadana con respecto a estos temas? Bueno, Alejito, digamos que en esos temas hemos hecho una incidencia breve, por llamarlo de alguna manera, a través del trabajo con algunas comunidades en el tema ambiental. Por ejemplo, nosotros nos ganamos una beca con el Instituto Distrital de Cultura y Recreación, en donde hicimos un trabajo con niños de un colegio de la localidad del barrio Alcázares, de Barrios Unidos, y con abuelos de la misma localidad, en donde trabajábamos el cuidado ambiente, el manejo de los residuos sólidos, de los otros residuos, un poco con la idea de generar conciencia en ellos, a través pues también de actividades en el cuidado de un parque, un lugar, a propósito de nuestro eslogan que ellos comparten por las actividades del colegio y las actividades del grupo de personas mayores. Y también hemos tenido, pues, digamos, trabajos con otras comunidades de algunos pueblos cercanos a Bogotá, a través de algunos cursos asociados con lo mismo, que también, digamos, los manejamos como talleres prácticos para que la gente aprenda a cuidar el ambiente a través de un uso adecuado de los residuos. En el tema de género, pues lo hemos trabajado de manera transversal en 2 escenarios. Uno, en un curso internacional que tuvimos de prevención de violencias de género con estudiantes del Ecuador, de Colombia, de distintos lugares de Colombia y de México, y de Uruguay también. Y sobre todo en el trabajo de acompañamiento psicológico, hemos trabajado bastante el tema de prevención de violencias de género, tanto en hombres como en mujeres, porque a veces se cree que al trabajar el género solo trabajamos con mujeres, y eso es un error. Sí, si bien es cierto, digamos que hay una iniciativa y hay muchos programas de atención dirigidos a las mujeres, no es la única población a trabajar cuando estamos a la par con hombres y mujeres en este tema de violencias de género, de prevención y atención a las mismas. Y en el tema de construcción, sí hemos diseñado algunos proyectos que pues por ahora no han sido aprobados. Además, todos los filtros que una organización aquí y en otros países para tener un proyecto, pero pues digamos que seguimos trabajando como una meta a mediano plazo. Y el civismo, digamos que para nosotros está asociado a la defensa de los derechos de las personas. Que eso sí es como un área transversal. Estamos teniendo un poco de problemas con el audio de
de Merceditas. Vamos a intentar los escenarios una donde nos es reconexión. posible y que lo trabajamos también en un curso sobre la guerra y la paz, en donde también hicimos un análisis muy importante de cómo hemos concebido la guerra, de cómo también entendemos la paz, no solo pues, a nivel histórico, porque tenemos que entenderlo, digamos que esos son temas recurrentes que venimos trabajando y que en la medida de lo posible pues los convertiremos en proyectos más grandes a futuro y también seguirán siendo pues Listo. Listo, Brahe. Más o menos alcanzamos a escuchar un poco del planteamiento que nos muestra Agencia Ciudadana. Teníamos un poco de interferencia ahí, como suele pasar en esta época de conectividad, de estos encuentros virtuales, pero bueno, ahí más o menos hemos escuchado algunas de los planteamientos de Agencia Ciudadana. Para finalizar, lo que les decía, este programa es muy corto, se va hablando de pronto una invitación, tanto de Pablo como de Merceditas, vamos a empezar por Pablo, una invitación a todas las personas que nos escuchan en este momento a nivel Colombia, a nivel Latinoamérica, que nos escuchan mucho, y una invitación para aquellas personas que están escuchando el programa y que de una u otra manera están interesados en Agencia Ciudadana, en adquirir alguno de los servicios, de los talleres, de todos los servicios que tiene efectivamente este proyecto tan interesante, alguna consultoría, alguna conferencia. Nos gustaría que ustedes hicieran una invitación a esas personas que nos están escuchando y dejar como claro a quién va dirigido Agencia Ciudadana, quién podría entrar a ser parte o acceder a estos servicios de Agencia Ciudadana, qué tipo de población está abierto a Agencia Ciudadana. Pablo, vamos contigo y de una vez una despedida desde acá, desde Colombia. Sabemos que estás en Argentina y un placer por haberte tenido acá en los micrófonos del Puente. Te escuchamos, Pablo. Bueno, Alejandro, muchas gracias de antemano a todos. Bueno, yo, más allá de hacer una invitación pretenciosa con respecto a ser parte de Agencia Ciudadana, como para que accedan y entren en esa, qué sé yo, involucrarlos en una lógica de consumir nuestros talleres, yo que creo que esa no es la idea. Yo lo que sí le diría a la gente es que existen cierto tipo de espacios educativos o espacios de acompañamiento intelectual, por así decirlo, en donde se evidencia claramente una distinción entre eso de que llamamos las poblaciones, ¿no? A mí me parece que Agencia Ciudadana tiene una capacidad y una posibilidad que a mí me la dio, por ejemplo, como profesor, como persona que también en algún momento asistió y vio estos procesos educativos de acompañamiento, estos proyectos, de incluirme como parte de un gran proyecto también. Esto de entender que nosotros agenciamos parte del cambio que queremos ver en la sociedad, en la ciudadanía, en este tejido de redes que pareciera ser este efecto mariposa desencadenado. Me parece que estos son espacios que incluyen, es decir, Agencia Ciudadana de alguna manera, como me incluyó a mí, siento que cada vez que nosotros hablamos con el otro lo incluimos dentro de una posibilidad de entendimiento en el cual se hacen ese tipo de separaciones jerárquicas y en donde se rompe toda esa pirámide de la teoría del derrame, que si bien es económica, también se pone en algunos sitios también del conocimiento, ¿no? Nos salimos, me parece a mí, de esa gama del alejamiento por más distancia física que tengamos y nos incluimos más bien dentro de esta posibilidad de la divulgación y esa posibilidad de considerar al otro como parte fundamental, igualitaria
de este proceso de cambio tan necesario, sobre todo en lo que es Iberoamérica, ¿no? Que nosotros estamos también hablando un poco en estos sectores irrigados por el colonialismo, irrigados por la propaganda desesperanzadora. Me parece que Agencia Ciudadana aporta un poco esa visión esperanzadora y a no bajar los brazos de alguna manera en cierto tipo de revolución conceptual en la cual todos y todas pueden estar incluidos. Entonces, lo digo desde la pasión que me puede generar el sitio, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Listo, Pablo, no, muchas gracias a ti por compartir ese espacio. Esperamos que no sea el primero ni el último, que tengamos otras oportunidades más de encontrarnos acá reunidos en los micrófonos del puente para dialogar sobre estos temas que son bien interesantes. Merceditas Beltrán, un mensaje cortico, ¿por qué Agencia Ciudadana? Llegar a contactar a Agencia Ciudadana y una despedida de una vez de este programa. Ok, Alejito, muchísimas gracias nuevamente por el espacio, por escucharnos, por darnos esta posibilidad de ser escuchados en distintos lugares y por muchas personas. Eso es invaluable y te lo agradecemos de todo corazón. Y pues, ¿por qué Agencia? Porque pues efectivamente lo que nos interesa a nosotros, como muy bien lo decía Pablo, más allá de un tema comercial o de competitividad, es aportar con la humildad del conocimiento, reconociendo que todos y todas sabemos desde nuestras experiencias de vida, 1000 cosas que podemos retribuir a los demás. En ese sentido, pues invitamos a participar de nuestros escenarios a quienes vean importante nuestra filosofía como organización, quienes consideren que nuestra propuesta y nuestros deseos de aportar a la sociedad y a las problemáticas de las que hablamos aquí, se conecten también con los propósitos y los deseos de ustedes, quienes estén interesadas en construir con nosotros ese mundo común, desde formarse, desde acudir a una conferencia, desde escuchar a nuestros especialistas, desde asistirnos a un grupo de apoyo, desde invitarnos a participar conjuntamente con alguna organización, algunos colegas, alguna grupo social de base también que lo quiera hacer, pues nosotros estamos dispuestos y abiertos a hacerlo. Entonces, pues nada, les ponemos a la orden nuestra casa, que es la agencia, con todas nuestras habitaciones, que son los tópicos y las formas de trabajo. Para quien desee entrar, pues los recibimos con las puertas abiertas y de todo corazón. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a conocernos, a buscarnos y a ponerse en contacto con nosotros. Estamos también en total disposición, como decíamos, de construir, de escuchar y de participar con ustedes. Entonces, bienvenidos siempre y muchísimas gracias. Muy bien, Merceditas, a Pablo también. De esta manera estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Les agradecemos a todas las personas que nos sintonizaron a través de los 14:30M por www.uniminutoradio.edu.co. Un saludo muy especial de nuevo a nuestros invitados, a nuestra Control Master que nos acompaña, Evelyn, ahí siempre pendiente de cualquier cosita que pase en este programa. Y nada, les dejamos con la mejor información para las próximas semanas y nos estaremos viendo en los próximos días. Muchas gracias a todos y un feliz resto de día para todos. Hola, mi nombre es Simón Antonio Dumet, docente del Departamento de Filosofía de Uniminuto. Hoy quiero invitarte a que hagas parte del programa de licenciatura en Filosofía, un programa acreditado en alta calidad donde podrás construir y cultivar una actitud crítica, ética y creativa
frente a los fenómenos culturales, políticos y sociales que estamos viviendo en la actualidad. Desde nuestro programa podrás desempeñarte como docente, investigador, gestor y líder de proyectos sociales y culturales. Desde nuestro campus te invitamos a que hagas parte de esta gran comunidad académica de Uniminuto. Recuerda que tenemos el 15% de descuento en la matrícula para estudiantes nuevos. Un minuto para creer. Uniminuto para crear. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.